Muy buenas, ¿cómo estáis? Un saludo muy grande, un saludito a los que estáis. Muchas gracias por estar. Siento haber empezado un poquito más tarde, pero no podía empezar antes. Así que aquí estamos, ¿cómo están? Un saludo grandísimo, feliz jueves. Y también un saludo para aquellos amigos que me van a ver en diferido a través de YouTube. Muchas gracias, yo soy. Un saludito a todos. Hoy vamos a hablar sobre alguna cosita y me gustaría que pudiésemos elegir. Tengo dos libros en mis manos que se lo voy a enseñar ahora mismo. Y he puesto esta tarde una notita en Facebook diciéndole a los que me están siguiendo en mi muro de Facebook qué temas les interesa. Solamente he puesto eso. Y la verdad es que son varios, bastantes, pero sabéis, me he dado cuenta que no son temas que a mí me afinen mucho. Sé que hay mucha diversidad y hay muchísimos temas que me han puesto los amigos de Facebook que yo, si los hablo, los hablaré de vez en cuando de refilón, ¿no? Ya sabéis que a mí me gustan otras clases de temas, profundizar en la reflexión en esos temas, y hoy traigo dos libros que me gustaría que eligieseis para poder dar creo que poder darle un seguimiento. Yo creo que van a ser interesantes. Mira, el primero es este libro que se llama Espiritismo y dice: exposición científica y razonada de los hechos probados y los no probados del espiritismo moderno. Está escrito por un teólogo que ya murió hace ya tiempo, se llama Samuel Vila, y interesantísimo. O sea, tú lo lees y da pues esas explicaciones científicas y razonadas sobre el tema del espiritismo, muy interesante. Y luego tenemos otro que veo que, porque estoy mirando los vídeos que empecé a subir aquí en el canal de Twitch para luego subirlo a YouTube, y había un vídeo que hablaba sobre Lucifer, sobre Lilith. Bueno, pues tengo un libro que es el libro no es un libro hecho por un escritor muy conocido ni la forma en la que está escrito el libro. Es como un preguntas y respuestas, ¿no? Pero es un libro que se escribió por los años 1974 y se llama Satanás y los demonios. No sé qué pensáis sobre este tema, pero creo que va a ser interesante si queréis poder elegir entre estos dos, aunque ya habéis visto que hemos leído muchos libros interesantes. Y luego el otro libro que os quiero presentar también es un libro que habla, es un poco más teológico, pero interesante, que va con este tema, que significa, que se titula Guerra en los cielos, la batalla cósmica contra el mal. Creo que es interesante estos temas y no sé si os interesa, y si no os interesa pues podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas de lo que queráis. Quiero saludar a los que estáis, muchas gracias, espero que podáis escribirme para que salga ahí en el chat, y una respuesta a aquellas personas de YouTube, de mi canal de YouTube, que están esperando vídeos cortos de este mismo vídeo, un vídeo corto, y que no quieren saber nada de Twitch. Pues oye, cada uno en su libre albedrío. Si estoy haciendo cositas aquí en Twitch ahora es porque llevo en Twitch mucho tiempo y nunca la había usado para hacer misterio. Pero vuelvo a decir, y lo dije hace un tiempo, YouTube está cambiando mucho con la temática del misterio. Y bueno, pues esto es como aquel que
ya no le gusta cierta cosa, cierta sociedad, porque no ha habido un feeling, ¿no? Pues vamos a probar aquí en esta comunidad que, por cierto, a mí me gusta muchísimo. No sé, ¿cómo estáis? Igual, ¿cómo estás? Carlitos y Juan Fiol. Juan Fiol dice que le mola el de los demonios y Satanás porque además es un libro con preguntas. Lo que pasa es que está muy enfocado a las respuestas que da los textos sagrados. Así que podemos leer una pregunta que muchos de vosotros podáis tener y da una respuesta, en algunos casos un poco sucedáneo, ¿no? Un sucedáneo, pero interesante. Interesante. Por ejemplo, les voy a leer algo sobre alguna pregunta. Hola, De Cabo, ¿cómo estás? Sobre este libro. Bueno. Los demonios. Su origen, su labor y su fin. Y empieza con una pregunta. ¿Existen realmente los demonios? Y en tal caso, ¿de dónde proceden? ¿Podemos ver nosotros al gran demonio? ¿Puede un demonio hacernos daño? Fijaros esto, ¿eh? ¿Dónde? ¿Tienen algún poder los demonios? ¿Cómo, en tal caso, cómo obtuvo Satanás su nombre? En tal caso, ¿cuán grande es el reino invisible de Satanás? ¿Es religioso o cristiano el espiritismo? ¿Es posible que nosotros podamos hablar con nuestros seres queridos que ya murieron? Son preguntas, ¿eh? ¿Es malo utilizar la tabla Ouija? En tal caso, ¿cómo podemos vencer las perversas sugerencias que nos hace el demonio? Estas y otras muchas preguntas relacionadas con Satanás, su reino invisible, su origen, su labor y el fin de los demonios están respondidas y explicadas en este libro. Aunque hay algunas que no están explicadas, porque vuelvo a decir, es un libro del año 1974 y hay algunas cositas que están un poco, no desfasadas por la definición, sino están desfasadas pues porque resurgieron ciertas filosofías, sectas y mezclas que, bueno, que llegaron más tarde ahí por mediados o principios de los años 80, mediados de los 80. ¿Qué os parece? Así que, ¿cómo podemos abordar esto? Vamos, esto os he leído un poquito sobre el libro de Satanás y los demonios. Os voy a leer un poquito sobre este teólogo muy famoso, además. Y vamos a leer, creo que la introducción del libro, que fue escrita en el año 1972. Creo que dice algo interesante sobre el libro. Y dice así. Perdonadme un momento. Ahora mejor. Existen en todos los países de habla española, como en el mundo entero, una doctrina filosófico-religiosa que se ha desarrollado notablemente, aunque no tanto como pretendían sus iniciadores de hace más de un siglo,
y hubiera ciertamente ocurrido de haber podido probar mejor sus asombrosas pretensiones. El espiritismo tiene la gran ventaja para su desarrollo en países católicos que no exigen un testimonio público de sus adherentes. A semejanza de otras sectas como la teosofía, el bahamismo, el ruseillismo, etc., la religión espiritista no tiene templos dedicados al culto público. Sus prácticas suelen celebrarse más bien en secreto. ¿Sigo? Creo que sigo, ¿no? De ahí que la profesen muchos católicos nominales, insatisfechos de los dogmas de su iglesia, porque les parece más evidente, más probada y, sobre todo, por esta ventaja, que no ocurre con los que hacen miembros de alguna iglesia, de alguna denominación, de poder profesarla sin que la sociedad que les rodea se aperciba fácilmente de su cambio de religión. De este modo se va infiltrando y haciendo prosélitos esta filosofía religiosa entre personas de diversos estamentos sociales. Si en sus orígenes fue objeto de curiosidad entre las clases más cultas y hasta para algún científico notable de hoy se extiende mayormente entre la clase media y obrera. Atentos, atentos. Desde hace años sentimos la necesidad de escribir un libro que ayude a los creyentes a responder a los argumentos del espiritismo. Tiempo atrás dimos a la luz un opúsculo titulado El espiritismo ante la ciencia y las sagradas escrituras, el cual se agotó sin haber cesado la demanda del mismo. Desde entonces nos hemos convencido de que no es posible exponer en un folleto lo mucho y muy interesante que puede y debe ser divulgado acerca del espiritismo, sintiéndonos impulsados a escribir un libro que, sin desdeñar los clásicos argumentos del carácter bíblico y logístico comúnmente usados en la contienda con esta secta, trate el asunto más a fondo, sobre todo en el terreno científico y experimental. El caso es que el espiritista convencido razona contra los oponentes de todas las religiones con extraordinaria ventaja desde el pedestal o castillo de sus supuestas pruebas objetivas. Lo que para todos los creyentes en el misterio y fe en un libro, en una revelación lejana, es para el convencido espiritista prueba experimental. Él no cree, sabe. Y su testimonio es sobre cosas que ha visto y oído. Por esto el argumento más eficaz al lado de todos los otros es demostrarle por medio de experimentos de observadores imparciales y concienzudos los que son realmente los fenómenos psíquicos. Porque esto es el problema, o en este caso, la guinda del pastel del espiritismo. Que hay experiencias y hay objetividad porque se ven. Pero la ciencia puede demostrar muchas de esas cosas. ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son y pueden ser sus causas y el peligro que corre de ser engañado, no por otros, sino por sus propios sentidos? Hasta aquí voy a leer sobre este libro llamado Espiritismo, fenómenos metapsíquicos. Exposición científica y razonada de los hechos probados del espiritismo moderno. ¿Qué pensáis vosotros sobre el espiritismo? Me gustaría saber qué pensáis. Si me estáis viendo a través en diferido, por supuesto, porque estamos ahora en directo, pero me estáis viendo en diferido dentro de un par de horas o un día este vídeo,
Dime, ¿qué es para ti el espiritismo? Porque algunos confunden el espiritismo con la espiritualidad. Y posiblemente aquellos que han tenido alguna experiencia, ahora se le llama paranormal, o experiencias psicoquinéticas, o experiencias que está en casa y se le mueven los objetos o se acerca a una casa abandonada para tener una experiencia con voces. Eso no es espiritismo, esos son fenómenos que ocurren y que a veces la ciencia puede tener explicación sobre eso. Y algunos eso lo mezclan con el espiritismo. Lo que está claro es que el espiritismo y Satanás y los demonios, dos libros que parecen que hablan de cosas diferentes, pero que os puedo asegurar que son el bocadillo. Yo lo suelo llamar el bocadillo. Son los ingredientes para muchas de las cosas que estamos viviendo. No solamente en el ámbito sectario o religioso, sino en el fenómeno ovni. Hoy, igual me escuchará la persona que estuve hablando y escuchando en el canal de Cello, en un canal de Cello que se llama Omni International File, salió un español contando su experiencia. Y a mí me sorprendió lo que dijo, que yo lo he hablado muchísimas veces, del que el fenómeno ovni ya no es investigación científica, sino que se ha transformado en una experimentación, de querer saber experimentando con ciertas técnicas. Él decía que estaba cansado de que nadie dijese qué es. Así que la solución más rápida es introducirse en algún grupo que haga esas sesiones espiritistas mezcladas con técnicas o rituales orientales, llámese ruedas de meditación, llámense oraciones y no sé qué más otras cosas. Y a veces hay un líder que habla bien y que introduce a la gente en una especie de sugestión colectiva y les hace ir a una montaña para experimentar un avistamiento ovni. Él decía, y le he invitado a que nos cuente su historia. Lo que pasa es que he notado que es muy recitante a contar esa historia, no sé por qué, pero le he invitado en público que podríamos hacer una entrevista para que me explicase esto, lo que él ha vivido. Y esos líderes hacen que tus ansias de querer saber te introduzca de poco en poco en el espiritismo. Creo que, vuelvo a repetir, es una práctica que no tiene nada que ver con la espiritualidad. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y en este caso, él decía, este amigo, decía que él quería saber quiénes eran esos extraterrestres. Y eso me da a mí a pensar de que el fenómeno ovni, ya lo he dicho muchas veces, se ha desviado totalmente, porque ¿dónde está la prueba científica de que son extraterrestres? Porque ya hablamos en ese concepto, yo creo que cultural ya del principios del siglo XXI, de que, amigos, que decimos o dicen la mayoría de que sí son extraterrestres.
Están convencidos, pero no saben quiénes son, pero están convencidos. Pero no hay ninguna prueba ufológica de que muestre de que son extraterrestres. Y la investigación tiene que seguir. Lo que sí sabemos, y aquellos que hemos estudiado la otra parte del fenómeno OVNI, que no se habla, ni se investiga, ni se dice, y que le chirría a muchísima gente, lo estoy notando en mi canal de YouTube, la cantidad de gente que se está marchando con esta temática que estoy hablando, con esta manera de hablar y de exponer el fenómeno OVNI desde otro punto de vista que se investigó y se quiere aplacar. No quieren que salga a la luz más a la luz, porque sí que ha salido a la luz, más a la luz esta investigación de dónde procede todo lo que estamos viendo relacionado con el espiritismo, con los ritos, con las sesiones, con meditaciones extrasensoriales y fenómenos paranormales y fenómenos telequinéticos y psíquicos. ¿Y de dónde procede todo esto? Y lo hemos hablado aquí en este canal, en Twitch, pero también en YouTube. Lo hemos hablado mucho. Yo creo que debemos de examinarnos. No sé qué pensáis vosotros. Ahora os voy a leer en el chat. Yo creo que debemos de examinarnos. Porque creo y veo que no nos estamos dando cuenta de que estamos practicando el ocultismo, pero introducido como si fuese caramelito. Yo pienso, desde mi punto de vista, vamos a decirlo, desde mi punto de vista como creyente y como estudioso de la teología, digo estudioso porque nunca he dejado de estudiarlo, ni de investigarlo, es veneno edulcorado. Es un sabroso pastel envenenado. Es una sabrosa manzana envenenada, que nos adormece. Que nos adormece total y fulminantemente. Cada uno es libre de creer, de practicar lo que quiera para él, para su familia. Yo ahí no me meto. Cada persona es libre de hacerlo. Pero que tenemos que decirlo todo, lo decimos. Satanás y los demonios. El espiritismo. Cómo empezaron las manifestaciones contactistas. Cómo se ha mezclado con un fenómeno ampliamente científico, de estudio científico, a un cultivo, a una receta, mejor dicho, de una nueva y dulce religión. Y todas estas cosas las tenemos que tener claras, muy claras. Las tenemos que tener muy claritas. Y la historia nos enseña. La historia nos enseña. Y si la historia nos enseña, si la historia nos es recordada, cometeremos otra vez
lo volveremos a cometer y volveremos a hacer sin darnos cuenta lo que otros intentaron lograr. Satanás y los demonios, libro de preguntas y respuestas, y este escrito por un teólogo, Samuel Vila, ya fallecido, espiritismo desde una perspectiva científica y razonada. ¿Y cómo se mezcla todo? No es que se mezcle, es que cómo estos son las ramas de un mismo árbol, que tienen una raíz. Y en una de esas ramas de este árbol de oscurantismo, de ocultismo, de espiritismo, de sesiones ocultas, de sesiones que maquiavelan posiblemente hasta el asesinato de alguna persona, que reclaman la sangre por venganza de alguien cuando va a pedirle que le haga un trabajito, así se llaman, al brujo o la bruja de élite del momento. Y estos no son los que salen en YouTube, estos no son los que salen en la televisión, aunque algunos lo hagan y lo practiquen. Estos están, como su nombre indica, parecen que son normales, personas normales, trabajadoras, pero que sus artes están manejadas en lo secreto. Vamos a leer algunos comentarios. A ver, saluditos. Carlos otra vez. Letossi, ¿cómo estás? Igual, gracias ahí por comentar. Juan Fiol. Quincralos, o sea, Carlitos dice el espiritismo como que es algo que tiene una connotación negativa. Trata de contactar gente que no está en esta realidad. Por supuesto. Tenemos a Iván por aquí, VM Gran Misterio. ¿Qué tal, Iván? Saludo, ¿qué tal? He visto que has hecho también directo en Twitch. Mirad, para los que vais a ver esto en mi canal de YouTube, un grande de YouTube del misterio está haciendo directos en Twitch, o sea que no soy el único. Veniros para Twitch, gente. Decano dice, ha destacado su mensaje y dice que creo que es una creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de medios. Bueno, es una creencia, claro que sí, es una creencia. Iván dice que el fenómeno ovni es lo que quieras que sea y para mí es un camino de investigación y descubrimiento de algo desconocido que nos ha acompañado desde la noche de los tiempos. Para otros un negocio y para otros algo con lo que creer. Hay de todo, el fenómeno es lo que tú quieras que sea. Así está, es lo que estoy diciendo yo. Pero hay que hablarlas todas las cosas, hay que hablarlas todas. Ese camino de creencia y el camino de investigación. Y cómo empezó la investigación ovni con científicos. ¿Cómo está acabando hoy en día la investigación ovni? Con contactados. Con experiencias. Con ruedas de meditación. Con ruedas de meditación grupales. Con mezclas de filosofías orientales. Incluso con mezcla de religiones politeístas y monoteístas. Pero hay que hablarlo todo. No solo una, todas. Y su origen. Gracias, ahora beberé agua. Iván.
José de Sales, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Chulis, hola Chris, soy Marlen. Me gusta mucho este tema, muy interesante y aprendemos un poco. Un fuerte abrazo para ti. Basto fumado. Yeah. ¿Qué tal, hombre? José Sales dice Melquisedec, acabo de ver el vídeo que tienes. Bueno, tengo una serie de Melquisedec, tengo 4 vídeos. O sea, 3 vídeos y un directo de Melquisedec. Son viejos ya, ¿eh? Bastofumado dice que yo creo que fueron nuestros antepasados los primeros que investigaban el fenómeno ovni y de hecho hay hasta pinturas rupestres que salen ovnis. Bueno, creemos que son ovnis. Creemos que son ovnis. Porque, por ejemplo, la representación de Palenque, que la conocéis vosotros, que maravilloso que tenga esa característica de cohete, pero tiene una explicación, esa la tumba de Palenque en sus otros templos que tiene alrededor, en donde se diferencia las partes de esa supuesta nave que no es una nave. Bueno, eso es lo que dicen los científicos, los arqueólogos, y tiene su explicación de la cosmovisión del cielo, de lo terrenal y de el abismo. Entonces, desechemos eso y vamos a creer que es una nave espacial. Está muy bien. Pero ¿por qué no podemos aceptar lo que tiene la explicación en las tumbas de Palenque, en la tumba de Palenque, en los otros templos, que lo explica perfectamente? ¿Sabes por qué? Es una meditación mía. Porque no nos interesa. No nos interesa saberlo. Prefiero ignorarlo voluntariamente. Porque entonces no sería una ignorancia de no saber. Que la ignorancia no es que sea buena ni sea mala. Es ignorancia y punto. Y la ignorancia se elimina pues sabiendo. Pues nos gusta mucho la ignorancia voluntaria. Y yo quiero creer que todo eso es astronautas ancestrales. Pero la otra parte, la de los expertos, nos dicen que es esto, de que está explicado, de que está explicado en tal tablilla, de que está explicado en tal pared, en tal no sé qué, y lo ignoramos. Y eso es lo que está pasando no solamente con el fenómeno, estoy hablando de todo, del espiritismo, del ocultismo, de hablar de ciertos mitos o relatos de textos sagrados de cualquier religión e ignoramos. Nos gusta ignorar. A mí me gusta ignorar a veces porque, ¿sabes? Porque si no ignorase se caerían muchos argumentos que tengo en mi cabeza ya montados. Queremos creer que lo que está pasando con la pandemia, esto es un ejemplo, es mentira. Vera, muchas gracias por esos bits, muchas gracias. Queremos creer que la pandemia es mentira, ¿no? Pero los médicos, la circunstancia, lo que estamos viviendo, nos guste o no, es que hay algo ahí que está haciendo daño. Se contagia gente, o unas se sanan, otras no, pero hay gente que se muere. Se muere tu abuelito, te muere tu abuelita. Se muere. Se muere tu ser querido, se muere tu padre, tu madre. Se muere tu hermano. Es una realidad. Yo no digo que sea verdad, es una realidad. Pero ignoro voluntariamente lo que dice uno, lo que dice el otro, porque mi argumento es que nos mienten todos. Y el único que no miente eres tú. ¿Sabes? Eso ya no roza tanto la ignorancia voluntaria, sino lo que está rozando es el egocentrismo totalmente. Y la vanagloria.